Bueno, ¿sabes qué? Voy a grabarlo en audio también. Bueno, estamos aquí en 17 de diciembre de 2013, una clase de filosofía dentro del contexto de Penuel, ¿sí? El rostro descubierto de Dios, y tenemos pues un acontecimiento que viene a propósito del tema general del programa y del libro. ¿Okay? Y me pareció a mí que era importante compartir las ideas, el estado mío con todos vosotros, para que entendierais mejor, porque como dijo nuestra compañera Senpai Mayra, pues una cosa es la gente que hablamos acerca de ello el viernes, ¿verdad? Una cosa era pues la gente que me viera, otra cosa es que leyeran lo que escribo. Pues creo que es importante comunicarlo de forma más directa posible. Ok, creo que estamos todos los que vamos a estar, ¿no? ¿Sí? Vamos a empezar a leer, Carlos. Vamos a entrarle al primer párrafo, un poco largo, pero venga, vamos a entrarle al tema. Ante la pérdida inevitable, la muerte de mi madre. Hoy, 17 de diciembre de 2013, 12:47 p.m., acabo de hablarle por última vez a mi madre por Skype. Mi hermano, llorando, sujeta el teléfono a su oído mientras que yo doy mis palabras finales, que fueron en inglés, las siguientes. Estamos bien, estamos fuertes, vamos a estar bien. No te preocupes por nosotros, ya puedes descansar. Hiciste un gran trabajo, ya puedes descansar. Te queremos. Mi hermano dijo que abrió los ojos cuando escuchó mi voz. Esas fueron mis últimas palabras a mi madre. Se me dificultaba a veces mantener la voz al escuchar a mi hermano, pero era imprescindible hacerlo por ella. Lo último que alguien necesita oír en sus momentos finales es el sufrimiento ajeno. Al poco tiempo ya la desconectarán. Mi hermano, a quien le toca lo peor, la acompaña solo. Se le oye quebrado. Me duele por él, eso sí, pero no es por decisión, sino por la imposición de condiciones fuera de mi control por las cuales no estoy presente. La vida es para los vivos. Los muertos ya no sienten. Habiendo estado yo mismo al borde de la muerte, puedo confirmar lo siguiente. Lo que se haya hecho en vida constituye el legado de la conciencia al morir. Toda la vida se resume en esos pocos instantes. Aprendan a vivir para morir bien. El cielo y el infierno no son lugares como especulan los necios y los ignorantes. Son estados de mente antes del último pensamiento, cuando dejamos de ser y nos incorporamos al todo y a la nada. Nosotros mismos seremos nuestros propios jueces y verdugos, y decidiremos qué nos toca vivir, cielo o infierno, en esos pocos instantes. Mi madre no fue perfecta, pero eso sí, siempre estuvo en la gran batalla de la vida y se mereció una despedida de guerrera, sabiendo de su hijo mayor que había cumplido. Conozco a mi madre y sé a ciencia cierta que, oyendo esas palabras de su hijo, de Chodai, como hasta ella misma me llegó a reconocer, que morirá tranquila. Eso es lo que toca. Sorprenderá quizás saber que en unas horas doy mi clase de filosofía, pero mi madre no crió hombres débiles.
esos los despreciaba. Era una mujer brava, guerrera. Le honro con mi fuerza, no hay tiempo para despreciar en sentimentalismos. Ok, bien. Preguntas, comentarios. Disculpen que me llegan notificaciones, tengo que pues responder aquí. Hay comentarios, ideas. ¿Cómo puede estar, cómo se siente y cómo puede estar, se le ve tranquilo? Su mamá falleció el día de 8. Sí, hace unas horas, exactamente no sé cuándo la desconectaron, pero sí, hace unas horas. ¿Cómo se siente? Pues cansado porque no dormí mucho, porque tuve que madrugar para trabajar y luego venían unos individuos para hacer obra en la casa, o sea que, etcétera, etcétera, y luego pues tuve que estar pendiente de poderle hablar por Skype y eso, y bueno, pues no pude hacer mi lavado intestinal, o sea que un poco incómodo por el intestino también, pero no voy a decir que es un no evento, es un evento, pero ese es el punto. Es un evento, pero ese es el punto. Pero eso de cuando veo a la gente que se tiran días y días de luto, pues qué porquería es esa. Es que me da vergüenza cuando veo a esas personas así. Eso no es honrar la vida. Por favor, la vida es para vivir, ¿okay? No para tirarse en lutos. Los muertos ya no sienten. Entonces la pregunta es, cuando nos tiramos de luto y estamos llorando, etcétera, etcétera, ¿por quién estamos llorando? ¿Por ellos? ¿Por qué estamos llorando? Por uno solo. Por uno mismo. Qué patético es eso. O sea, me dolió más oír a mi hermano. Pues sí, qué duro que él esté ahí solo en eso. O pues las circunstancias bajo las cuales mi madre falleció, etcétera, etcétera. Eso sí, pero por ella, no por mí. ¿Sí? Pero hasta cierto punto, un buen punto, pues es alivio por ella. Ok, ya. ¿Sí? Y eso es como se tiene que estar ante la muerte. Propia o ajena. Es una parte de la vida. El gran problema con la religión, con tantas culturas, es que tratan la muerte como si fuera algo sobrenatural. No lo es. Nacemos y morimos. Okay, tengo una predicción para absolutamente... ¿Cuántos somos? 7.000 millones de personas en el mundo. Okay, Nostradamus se queda corto. Todos van a morir. ¿Ven? Y luego la gente se sorprende. Lamenta, llora y se cava en un hoyo de autolástima. Por favor, vive con ello. Aprecia la vida. ¿Okay? Mi madre y mi abuela también. Mi abuela allá decía, cuando veía hombres así lloriqueando, hombres duros como brevas. Las brevas son higos que están sobremaduros. O sea, que les haces así. Okay, pues no tenía paciencia ella para hombres así, mi madre tampoco, y pues no me crió a mí para ser así. ¿Sí? Entonces, es simplemente lo que tiene que ser. ¿Sí me explico? Lo que tiene que ser. Entonces, tenéis que aprender a aceptar la muerte como algo que de hecho da motivo, da significado a la vida. Si fuéramos inmortales, la vida no tendría significado. ¿Sí? ¿Por qué vale el oro más que el plomo? Porque hay menos. Porque hay menos. ¿Sí? Porque hay menos. ¿Por qué el dinero es importante? ¿Por qué queremos más? ¿Por qué es importante el dinero? Sería importante el dinero, si uno podría, voy a decir una grosería, pero bueno,
Ok, ya estamos. En España se decía cuando era chaval, si la mierda valiera dinero, los pobres nacerían sin culo. O sea, si cagáramos oro, ¿valdría algo el oro? No, si cagáramos dinero, ¿la gente se preocuparía por ganarlo? No, es un recurso escaso. La vida es un recurso escaso. Hay que apreciarla. No hay que perder energías, y tiempo en la muerte. Y no es que nos sienta, pues claro que sí. El que haya leído algo de mis libros, pues sabe que mi madre es importante. Digo que es importante, porque aquí sigue, ¿sí? Y sigue en mis enseñanzas por lo que ella, más adelante hablo de ello, porque ella inculcó en mí. Entonces, una cosa, cero autolástima, ¿sí? ¿Ok? Entonces, hay que vivir la vida. La vida es para los vivos, no para los muertos. Y hay gente pues que ahora no debe mencionar porque solamente lo van a ver, etcétera, que ahora están pues, ¿por dónde estaban cuando ella estaba viva? Y ahora que ya no va a estar, están, pues haber aprovechado cuando estaba viva, desde ahora. Me gustaría ver, pues aprenda a vivir la vida y así pues no tendrás remordimientos ni sentimientos de culpabilidad, que estarás tranquilo. ¿Sí? Entonces, en parte, ¿por qué puedo estar así? Porque estoy tranquilo. He cumplido dentro de mis posibilidades, limitaciones con mi madre. ¿Más preguntas? ¿Estás bien? Sí. Las palabras son las que le dijo por Skype. Ajá. Eso es lo que quieren oír, ¿verdad? O sea, esa tranquilidad, tanto ajena como propia. Como ajena, ok, me está reafirmando una tranquilidad que va a estar bien. Y dos, hice buen trabajo. Pues, ¿cuál es el propósito cuando eres padre, madre? ¿Cuál debería ser tu propósito? Preparar a tus hijos para que sigan en la guerra. Mi madre, pues su apellido, Guerra. Okay. Mi abuelo, su padre, pues agarraros, Alejandro Guerra Macho. Y cumplió con todos esos nombres, o sea, según lo que yo tengo entendido. Era un tiarrón alto y ¿cuál era el propósito de ser papá y mamá? Pues formar hijos que vayan a sobrevivir, para que tus nietos sean bien formados, para que tus bisnietos, etcétera, etcétera. Ese es el propósito. Claro, le afectó mucho a ella el haberse criado durante la Guerra Civil Española. Entonces tuvo unas... Y encima haber estado del bando que perdió la República. Entonces tuvo una serie de experiencias muy duras, y no solamente desde pequeña, adolescente, joven. Y eso pues le afectó mucho. Le trastornó mucho. Entonces su perspectiva de la vida en cierto modo estuvo un poco distorsionado por el caos, crisis pero en general su idea del propósito de la familia era la continuidad de la línea. Entonces el decirle no, tranquila, estamos bien. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Es lo que quieren saber. Hay un sentimiento de dolor controlado por el manejo de las emociones, o no hay un sentimiento de dolor o algo así, o es sí, pero es
descontrolado porque me manejo, entiendo que la vida, la muerte, en la vida la muerte es inevitable, tengo ese entendimiento y tengo dolor y ese entendimiento me mantiene sereno. ¿Cómo se llama? El patriarca de... uno de los grandes patriarcas del taoísmo. No me viene a la mente ahora mismo su nombre. El otro día estaba tratando de acordarme de otro nombre que me vino horas después, Buero Vallejo, que era de un pintor de cómica, no viene al cuento ahora, pero bueno, este individuo se le murió su esposa. Está Lao Tse y está este otro, no me acuerdo cómo se llama, pero son los grandes patriarcas del taoísmo. Y se murió su esposa y al principio se sentía muy triste. Y luego se puso a pensar, bueno, ¿por qué estoy triste? Si viene de la nada o del Dao y se va al Dao, pues es normal, deberíamos estarlo celebrando. Luego se puso a cantar y bailar y llegó un alumno suyo y dice, maestro, ¿por qué está cantando nada? Es que se murió mi esposa. Y dice, maestro, ¿no crees que se pasa? Okay. Entonces, pues, en parte sí es un control de las emociones, mediante el control de los pensamientos. En mayor parte es en base a esquemas establecidos, perspectivas ya establecidas, entendimientos ya bien arraigados aquí en el inconsciente, ¿sí? Sí. Interesante, Shoda, porque hace, yo creo que unas 6 horas, 7 horas, estaba repasando eso, creo que estaba hasta cantando en la tina del baño, estaba como hasta cierto tiempo festejando, y llegó, no era Shunsei, precisamente esa anécdota la repasé hace como 5 o 6 sí. Muy interesante. Sí, lo tengo por aquí, no sé, que estaba en la tina del baño, o de una tina, un tinajo, estaba como celebrando realmente. Pues sí, entonces, en gran parte es simplemente pues una perspectiva. ¿Okay? La religión pues te causa muchos problemas en estas cosas. Porque el momento que piensas en, se van a otro lugar, ya empiezas a, pues, estarán bien, estarán mal, nos echarán de menos, estarán solos, y todas estas estupideces. Aunque estábamos mejor como especie, estábamos mejor con heidelbergenses, más atrás, cuando siempre se morían, pues lamentabas la pérdida inmediata y luego pues dejaban el cuerpo y ya está, se acabó, no tenían idea no tenían imaginación para imaginarse dimensiones ulteriores y estas cosas. ¿Okay? Entonces, pues la religión lleva a las personas a atormentarse mucho, que si el cielo, que si el infierno, que si estará bien, que por favor, ¿cuál es el propósito? Y luego las misas estas que luego empiezan a decir, por ejemplo, pues podría decir, pues no llegó a ver su nieto que van a hacer, etcétera, etcétera, y podría... Pero, ¿de qué sirve eso? ¿Me explico? O sea, seguramente habéis estado en funerales que empiezan a decir, pues, yo me acuerdo cuándo y qué pobrecito que no llegará a ver, y ¿cuál es el propósito de eso? ¿Okay? ¿Qué es? ¿Bola de masoquistas? ¿Cuál es el propósito? No lo encuentro yo propósito a eso. No lo tiene. Lo que causa es un culto al sufrimiento. ¿Sí? O sea, bastante es, pues la persona se fue y pues sí, claro que deja un vacío. Por supuesto, deja un vacío, como cualquiera que tiene una relación íntima con alguien personal, etc., y ya no está para comunicarle y eso, pues sí, claro. Pero más allá de eso vas a empezar a darle vueltas y vueltas y vueltas no
tiene sentido eso. Sí. Pero lo peor es, no acaba ahí, sino que ya después de que hicieron los arreglos funerales, ya sea cremación o entierro, lo que sea, siguen con la idea de el sufrimiento sigue. Pues es que es un culto al sufrimiento, porque tienen que estar como si no sufres, pues no cuenta, no has sentido. ¿Okay? Y eso es absurdo. Sí, porque si de verdad funcionara lo que es la creencia de que, por ejemplo, si está en el cielo, paraíso o como se llame, pues estarían más tranquilos con la idea esa de que están ahí. Pero nunca pueden estar seguros. Ese es el problema con las creencias. ¿Ok? Pues sí. Nunca pueden estar seguros. Por eso, ante la duda, la ansiedad, etc. ¿Sí? Entonces, en respuesta a tu pregunta, Carlos, pues en mayor parte es algo ya establecido, muy establecido en mi inconsciente. ¿Okay? Soy mucho más apto, admito, a llorar viendo una película de alguien que está sufriendo, como Hachi. Estaba viendo Hachi y estaba con Melanie, y de pronto Melanie me dijo, así voy a estar yo cuando te mueras. ¡Oh! Pues eso pues me partió por la mitad, tuve que ir al baño y pues sí, esta niña, sí. ¿Por qué? Porque es una persona y me está comunicando su dolor, el futuro que es real. No soy yo, me explico, estoy empatizando con su dolor, pero un hombre hecho y derecho va a estar llorando por su propio dolor, por su propio sufrimiento, porque echa de menos a su mamá. No, mi madre hubiera sido la primera en disgustarse, en avergonzarse de mí si se enterara de que ese fuera el caso. Si no me creéis, pues leed la bitácora del capitán Julio Wolf o el dado de Julio Wolf. ¿Okay? No. Entonces, desde pequeñito, esa idea de, pues, hay que entender que los sentimientos tienen que tener un propósito. Ya sé que eso choca a la gente. ¿Cómo que los sentimientos tienen que tener? No. Mis sentimientos, así es como siento. Okay, pues, porque tengas sentimientos, ya de pronto eso lo valida. Pues te sientes así. Entonces, no. Los sentimientos son como cualquier cosa en la evolución, tienen un propósito. Como nuestro raciocinio. O sea, es como una pistola. Pero las pistolas tienen un propósito. ¿Okay? Si es para la caza, para dar de comer, etc., bien. ¿Sí? Si es para defensa personal, bien. ¿Sí? Si es para la guerra y proteger la patria, bien. ¿Sí? Si eres un asesino en serie y estás matando a gente para guardar cabezas en tu refri, hay un problema serio contigo. ¿Sí? ¿Entendéis? Propósito, por las emociones también tienen que tener un propósito. Y todo el propósito de lo que tenemos, o sea, nuestro arsenal emocional, cognitivo, o sea, de pensamientos y conductual, tiene que estar guiado a la vida. ¿Sí? A vivir. Entonces, cualquier creencia que va a socavar importancia a la vida, hay que cuestionarla. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Seguro? Okay, porque esta quizás sea la clase más importante que dé. ¿Entendéis? Porque es central. El que no sepa lidiar con la vida jamás, perdón, con la muerte, jamás va a saber vivir. Jamás va a ser libre.
si eres un esclavo porque tienes miedo a la muerte, tienes miedo a las emociones correspondientes a la pérdida, a esa gran pérdida, u otras pérdidas, que jamás vas a ser libre. Precisamente eso de las religiones con estas propuestas de qué pasa después de la muerte, pero lo voy a ver en un futuro cuando yo también muera, o la idea de la reencarnación, pues son manifestaciones de no saber qué hacer con este sentimiento de que de pronto pues se acabó la vida, murió, ya no hay nada. Entonces vienen estas invenciones para poder hacer llevadero un poco a lo mejor, o por miedo a aceptar que eso es la realidad y punto, ¿no? ¿Cuáles son los tres engaños fundamentales? No me acuerdo cómo los llamé. ¿Cuáles son los tres? La vida es permanente. La permanencia, la idea de La permanencia. idea de la permanencia. Todo es independiente. Independencia. Y la adversidad, hecho de que en la vida no hay adversidad, que todo es fácil. Que pueda existir, que la comodidad pueda ser un estado normal de la vida. ¿Okay? Entonces, no hay permanencia en las cosas orgánicas, las materiales, las que experimentamos. Hay permanencia en el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Ahí hay permanencia. O en la fórmula que relaciona la materia y la energía. E igual a mc al cuadrado. Ahí hay permanencia. ¿Sí? Pues de aquí a la eternidad conceptual va a seguir siendo. Pero eso no es real, o sea, no es algo que podamos tocar. En todo lo demás, pues, no hay permanencia. ¿Y qué están haciendo las religiones? No nos están ayudando. No nos están ayudando a aceptar verdades, ¿okay?, concretas de nuestra existencia. La primera siendo que no hay permanencia. Están tratando de burlarse, están tratando de evitar obligarnos a aceptar esa verdad, ¿okay?, una de esas de la vida, que es que no hay permanencia. Entonces, el decir, pues sí, van a ir al cielo y lo veremos en el cielo, es como engañarnos a pensar, pues sí hay permanencia, nos morimos pero solamente es una transición y van a estar ahí. No. Y no nos ayuda. No nos ayuda. Prueba de ello es que toda esa gente, toda esa bola de ignorantes que están creyendo que el cielo y tal, ¿cómo están ante una pérdida? ¿Cómo están cuando se muere un ser querido? Desmoronados, ¿no? Típicamente, ves ahí a hombres maduros, entre comillas, por favor, ¿de qué les ha ayudado esas creencias? ¿De qué les han ayudado? U hombres que han tenido pérdidas, mujeres también han tenido pérdidas en la vida, y entonces se genera un trauma y toda su personalidad se va formando en términos alrededor de ese trauma. ¿Sí? Hablamos de la sombra. ¿Okay? ¿Y eso cómo ayuda? No ayuda. Ayudaría mucho más explicando a los niños desde que son pequeños, pues ¿sabes qué? Pues me voy a morir, algún día me voy a morir, entiéndelo. Y tú también te vas a morir. ¿Okay? Lo que tengas que hacer, aprovecha. Lo que quieras dejar, aprovecha. A quien aprecias, aprovecha y demuéstrales que les aprecias. Ahora. ¿Sí? Etcétera, etcétera. En vez de pensar, en vez de tratar de pensar que existe una cierta inmortalidad, queremos escudarnos de la realidad de la muerte. No sirve. No sirve. ¿Okay? Igual que
igual que la idea de que en la vida se puede conseguir una comodidad permanente, tampoco sirve, es imposible. La vida es adversidad. Cualquier ser vivo. Estamos programados genéticamente a lidiar con adversidades. La evolución, todos los seres vivos que encontréis no son sino incorporaciones de estrategias de supervivencia. ¿Me explico? Toda planta, toda bacteria, todo pájaro, todo mamífero, todo lagartijo, todo reptil, todos, simplemente son estrategias de supervivencia incorporadas en cuerpos, 3 dimensiones. Nosotros no somos excepciones, la vida tiene adversidades. Y la medida que sepamos lidiar con esas adversidades, significa que estamos mejor adaptados, o la medida en que no sabemos lidiar con las adversidades, estamos peor adaptados. ¿Me explico? No veo cabezas así. Sí, Es importante. Entonces, francamente, desde el punto de vista empírico, y he conocido gente, pues, todas las religiones imaginables, y sobre todo las religiones occidentales, son terribles a la hora de lidiar con la muerte, con la pérdida. Bueno, perdón, Ricardo, tenías una pregunta, ¿no? Sí, vamos a un poquito hacer comentario de que en vida, ¿no? Que aprecias algo, sino simplemente como quizás su explicación para alguien que realmente no en vida enseñó, o en vida apreció, o en vida demostró, está utilizado ese de que, para conciliar esa falta de atención en vida. O sea, que su vida fue un desastre, una pérdida de tiempo, y le vas en sus últimos momentos consolarle de que va a tener otro chance de... No tanto eso, sino simplemente la continuidad de que algún tipo de comunicación o intento de comunicación con comentario, con te extraño, o sea, como una demostración de una falta que en vida no existió, o un tipo de comunicación, un tipo de para aliviar su conciencia. Exacto. O sea, que no es que sirva, simplemente es una manifestación de... Pues sí, pero eso es patológico. O sea, si algún ser querido se muere o algo y queda algo pendiente, simplemente pues tienes que aprender a lidiar con la pérdida. Pues la regué y ya. No me sirve que me remuerde la conciencia. En mi caso, pues no me remuerde la conciencia, pero si se diera el caso, ¿cuál sería mi actitud? Pues a veces metes la pata. Haz lo más posible para vivir tu vida de una forma impecable, de medir tus acciones dentro de tus capacidades. Es el gran juego de ajedrez, donde mides las jugadas. Y en el juego de ajedrez, como sabéis, porque jugamos aquí en ajedrez, o sea, puedes medir las jugadas, pensarlas, y luego pues, te das cuenta, no vi el alfil y te cazó la reina. Ok, pues sucede, pero mídelas. Y pues con la experiencia, con los años, tu visión va a ser mayor. Los jóvenes, pues por naturaleza, van a cometer más errores en ese sentido porque no tienen la experiencia. No son cosas que puedes agarrar libros necesariamente y leer y aprender, no. ¿Okay? Tienes que catalogar horas de vuelo, ¿sí? Y pues con esas horas de vuelo pues acumulas
experiencias. Como por ejemplo, hoy estaba comentando a Senpai Mayra, el problema de la psicología psicología clínica, es que toman sus experiencias de los parámetros tremendamente limitados del consultorio clínico. ¿Okay? Pues cuando estaba en el doctorado, una clase de filosofía existencial o psicología existencial, y el profesor tenía un librito que era una porquería, pero bueno, y estaba hablando de las personas, no sé qué, y ya me tenía harto. Dice, pues, le digo, bueno, usted se basa todo lo que está diciendo acerca de las personas en general en su experiencia clínica. Se queda así como, ¿y? Pues, eso no es una muestra representativa de la humanidad. Si están en su consultorio clínico, ya son personas dañadas. No es una muestra de la humanidad. Entonces, que usted esté extrapolando de esa muestra tan limitada a la humanidad no me parece apropiado. Pues no tuvo que decir. Entonces, para ser un buen psicólogo, pues no solamente tienes que ser un excelente filósofo, además de psicólogo, también tienes que ser sociólogo y antropólogo. O sea, tienes que haber estudiado personas en todas partes, diferentes edades, en todas las circunstancias imaginables para entender lo que es el ser humano. ¿Sí? Porque si no, su concepto está tan limitado, pues si el problema no viene en el manual, en algún manual, no tienen la más remota idea de cómo interpretarlo, cómo diagnosticarlo, cómo ayudar a las personas. Por lo tanto, fracasan. ¿Sí? O no ven lo que... Si tienes... Bueno, yo llegué a la psicología clínica después de una larga carrera en otros campos académicos, y después de mucha experiencia en diferentes culturas, con diferentes clases socioeconómicas, diferentes países, personas, gente, ¿sí? Entonces, ya no me acuerdo ¿qué venía esto? ¿Alguien se acuerda? Todo es todo. Pues, ya sé que todo es todo, pero a ver, ¿por dónde me entusiasmé? Empezó hablando de vivir impecablemente. Sí, gracias, ya sé. Entonces, pues, tienes mayor visión y puedes medirte mejor y tienes un entendimiento mayor del panorama de la vida. ¿Okay? Si la has encarado bien, la has estudiado bien, etcétera, que cuando eres joven, ¿okay? Con el tiempo pues vas aumentando tu no base de datos, sino base de sabiduría, ¿okay? Y pues entonces puedes decirle a personas más jóvenes, ¿sabes qué? Si te casas con esa persona, esto y esto te va a suceder. No te hacen caso, por supuesto. Yo no le hice caso, mi padre tampoco, pero bueno, tuvo razón él, pues sé cómo funciona eso. No te hacen caso, sucede y luego se sorprenden. ¿Cómo sabías? Pues he sido monaguillo antes que fraile. ¿Sí? He estado ahí, etcétera. ¿Okay? ¿Y eso es de psicología? No, eso es de vivir. ¿Sí? Bueno, algo más de este párrafo. No quiero tirarme todo en este párrafo, pero... Sí, como lo que leer todo, yo por eso... Ok, venga. Sigue, Carlos. Sí, hay ciertos temas a los que nadie quiere tratar, de lo que nadie quiere escribir o hablar. Y la inminente muerte de un ser querido, en el caso presente de mi madre, es indudablemente uno de ellos. ¿Qué hacer? ¿Qué sentir? ¿Cómo expresarse ante la pérdida? ¿Qué es lo correcto? Desde que los primeros Homo sapiens comenzaron a enterrar a sus difuntos, el tema de la muerte les ha aterrado.
He dedicado años de mi vida estudiando y enseñando sobre el tema de la muerte. Sé más de lo suficiente de la psicología, de la antropología y de las religiones del mundo como para ser consciente de las muchas formas en las cuales las personas han aprendido a lidiar con la pérdida. Cada religión, cada cultura, cada familia, cada individuo va a tener sus propios protocolos, los fines de los cuales suelen ser diversos y a su vez de acuerdo a sus creencias, a sus esquemas. Una de las conclusiones más importantes a la que mis estudios y experiencias me han llevado es la siguiente. Como lidiamos con la pérdida es quizá lo que más nos define como personas, ya que muestra quiénes somos, cuál es nuestra capacidad para superar, y lo esencial de la vida misma no consiste sino en superar. Hay quienes optan con sus pensamientos por cavar un profundo abismo emocional que les lleva al trauma continuo, a la depresión y a marcar de forma indeleble, imborrable, no solamente sus propias existencias, sino las de seres queridos que quedan afectados, o peor aún, que aprenden esos patrones y los incorporan, aplican, repiten, transmiten. Verdad básica de la psicología familiar. Los patrones persisten de generación en generación. No le veo el sentido. No le niego a nadie su derecho de sentir como le dé la real gana. Pero a su vez, es en el manejo de nuestras emociones donde celebramos la mínima libertad que las circunstancias de nuestras vidas a veces nos permiten. De eso mismo se trata este escrito. Como el Shodai, maestro fundador, el primer grande, como se traduce el término del japonés al castellano, de una tradición marcial moderna, estoy muy consciente de que mis aprendices, alumnos e incluso seguidores ansían saber cómo lidio yo personalmente, honestamente, sinceramente con la pérdida, en este caso el de mi madre. Uno de nuestros lemas en Mamba es Semper Eruditio, que en latín significa siempre aprendiendo y enseñando. A la vez, no es por morbosidad por lo que comparto lo siguiente, sino por transparencia pedagógica, por impartir unas enseñanzas que puedan aligerar la carga de otro ser humano algún día en su inevitable hora de necesidad. Ok, bien. Preguntas, ¿no? Shirley, ¿por qué hay personas que cuando tienen una pérdida de algún familiar, sobre todo, esas personas en lugar de superar parece que se toman el evento como un acto ya de penitencia? Ejemplo, el caso de mi mamá, ¿no? De 33 años de casada, queda viuda y ahora es como que vive un tipo de penitencia en el cual pues en el cual no es feliz ni cuando estaba casada ni estaba vivo mi papá, sino que ahora que ya no está él, pues es peor, o sea, y es hasta nosotros, mi hermano y yo le dijimos, bueno, si quieres algún día, pues, como dicen, hacer tu vida, reiniciar, etcétera, etcétera, pues no nos molestaría, la verdad. Pero ella está así como muchos tantos, ¿no? En una constante penitencia en el no. Pero es por la idea o porque no aceptan que la vida continúa. Pues la religión tiene mucho que ver en eso. La religión, ¿cómo se interpreta? Cuando algo le sucede a alguien, negativo o positivo, y ese es un tema fundamental en Penuel, ¿no? ¿Has estado leyendo Penuel? Okay. Es un tema fundamental en Penuel. La idea, una parte está la idea de que existe un ser todopoderoso que controla absolutamente todo. Lo bueno que te sucede, lo malo. Entonces, te sucede algo malo, pues es o por un castigo o por algo que tú no entiendes. Entonces, como no lo entiendes, pues por si acaso vas a tomarlo como si fuera un castigo y te tienes que
tienes que comportarte de acuerdo a ello. Date cuenta que una de las explicaciones que el cristianismo, o sea, todas las religiones de Jesús, catolicismo, protestantismo, testigos de Jehová, todo eso, una de las formas en las cuales tratan de explicar por qué existe la maldad en el mundo, o sea, por qué cosas malas suceden a personas buenas, el tema de la teodicea, por qué en la clínica de cáncer hay niños de 7 años, ¿sí? ¿Cómo explicas eso si hay un Dios todopoderoso y bueno? ¿Okay? Entonces, tienen que tomar las cosas malas como un castigo. Bueno, ¿cómo explican los creyentes en Cristo que exista la maldad en el mundo? Pues pecado original. Te lo ganaste. ¿Yo? No. La primera, los primeros. Pues, ¿qué tipo de castigo? Okay, vamos a seguir la lógica de esto, de la ilógica de esto, ¿no? ¿Qué tipo de castigo puede perpetuarse, aplicarse centenares de generaciones después? O sea, yo tengo una multa de tráfico ahora y 1000 generaciones después van a tener que estar pagando al gobierno porque yo me salté una luz roja. Es estúpido. El hinduismo es lo mismo con el karma, ¿no? Porque lo que dicen en el hinduismo es que ese niño en otras vidas fue malo y ahora tiene karma. O sea, tratan de sacarse la manga, por no decir de otro lugar anatómico más grosero, una explicación de por qué las cosas... Pues las cosas, si te das cuenta, aceptas, te vas a morir. La adversidad es una parte de la vida. Íntegra, inherente en la vida. Te sucede algo que es parte de vivir. Tienes que trabajar, no es un castigo. Todo ser vivo tiene que ganarse la vida. El gusano se despierta por la mañana, suponiendo que se despiertan por la mañana los gusanos, no es mi especialidad, pero suponiendo que los gusanos se despiertan por las mañanas, tienen el mismo problema que todos nosotros, tienen que comer. Y tienen el mismo problema de descomer, y tienen el mismo problema de reproducirse. O sea que estamos en el mismo barco, todos los seres vivos, tenemos esos problemas, ¿okay? Pero nosotros, gracias a la religión, lo interpretamos como un castigo. Pensamos que el estado original que nos pertenece es el paraíso. ¿Sí? Entonces, por eso, sucesos, eventos naturales, como la pérdida, la muerte de un compañero de vida, esposo, esposa, o pariente, hijo, las cosas suceden. Pero en vez de aceptarlo como, pues, shit happens, ¿no? No, tienen que interpretarlo dentro del contexto de un Dios todopoderoso que lo manipula todo y que todo tiene que ser justo de alguna forma. La vida no es justa. No es justa. O sea, como digo, algunos seres nacieron moscas y otras arañas con telas. ¿Dónde está la justicia? Pues para la araña, pues sí. Para la mosca que acaba de caer en la tela, pues ¿dónde está la justicia que podía reclamar la mosca, ¿no? Y la araña, ¿dónde está la justicia cuando llega el pájaro y se lo come? Y el pájaro, ¿dónde está la justicia cuando llega el gato y se lo come? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la justicia un niño que sufre de cáncer 7, 8 años? Sí. Pues sí, y el problema no acaba ahí, sino que, por ejemplo, a los pocos meses de haber fallecido mi papá, pues yo comencé, como dicen, mi primera relación de pareja, el primer novio que tuve, ¿no? Y mi familia se enojó porque como que querían que yo guardara el luto y que siguiera en el juego del drama, el lloriqueo.
que por respeto, que no sé qué, y pues se me vinieron encima. Pero yo en mi posición dije, es que la vida continúa. La vida continúa porque, digo, mi forma de ver, yo no me puedo quedar estancada en el pasado, en el recuerdo, etcétera, porque digo, si en verdad conocieran a mi papá, pues ¿qué hubiera querido él, no? Pues continúa. Okay. Si para recordar a alguien tienes que tirarte 2 años en luto, entonces la verdad su contribución no fue muy buena. ¿Me explico? Okay. Yo no tengo que estar de luto ahora para recordar a mi madre. Okay. Eso no le deshonra. Okay. Le recuerdo, pues, favorablemente en los actos que yo considero, las enseñanzas que yo considero positivas de ella, erradicando las cosas que no eran tan positivas que me transmitió, y siguiendo en el proceso natural que nos toca a todos los seres vivos, transmitir. ¿Okay? En los seres vivos que tienen cultura, sobre todo nosotros, pues transmitir conocimiento. En todos los seres vivos, transmitir genes, reproducir. Pero para nosotros los seres humanos, si la persona tuvo algo positivo, no le encuentro yo el sentido de poner un alto a la vida simplemente para recordar a esa persona. Eso es absurdo, es antinatural. Es lo que digo del culto al sufrimiento. O sea, el dolor, como atribuyen al Buda, es inevitable. Es parte de la vida. El sufrimiento es una elección. Elección. Sí, es una elección, una elección. Uno elige o no. O sea, claro, no tienes esa elección si te criaste en una tradición de estas religiosas, en el culto al sufrimiento, donde lo máximo es ser mártir. Por favor. Que no lo encuentro yo, francamente, no lo encuentro yo honorable a un Dios que se deja matar en una cruz. Por eso los judíos no aceptaron a Cristo como el Mesías, porque no era lo que ellos pensaban que iba a ser el Mesías. El Mesías era un tipo que iba a patear traseros, francamente. Estilo rey Salomón, rey David, Sansón, o sea, alguien fuerte. Cuando lo vieron ahí, estaban esperando, a ver, ok, matará a los romanos, ahora otro clavo, no, pero todavía puede, otro clavo más, la lanza, pues no, ¿qué es esto? Ok, pero ahí vienen, culto a la miseria, los últimos serán los primeros, no, lo siento, a menos que sea la regla del ascensor, pues sí, pero no había ascensores en la época de Mateo. El ascensor, pues sí, pues los últimos que entran serán los primeros en salir, pero lo siento, que los últimos que llegan en la carrera serán siendo los últimos. Sí. Los animales, siendo seres que pues casi lo único que tienen es sobrevivir, seguir sobreviviendo de diferentes maneras. ¿Cómo es que encuentras cosas como por ejemplo la película de Hachi? Perros, animales como haciendo luto a su amo, exacto. Pues no está haciendo luto, está esperando. ¿Qué es diferente? Está esperando, o sea, la expectativa que tiene es que va a volver. Okay. Porque está esperando a que vuelva. Sí, no sabe. No está llorando. No, simplemente pues va a volver. Y sí, como animales sociales que son los perros. ¿Por qué los perros son los mejores amigos del hombre? Por esa cualidad, vivimos en manadas sociales, somos sociales. Porque son sociales y jerárquicos igual que nosotros. Entonces encajan. Y cualquier animal social, o sea, tiene esas emociones, esos sentimientos
para la supervivencia. ¿Por qué? ¿Por qué están esos sentimientos? Para mejorar la supervivencia de la especie. Y una especie de manada o de tropa necesita esos sentimientos, esas emociones, esa complejidad emocional para que comunidad funcione mejor. Entonces, por eso, ¿por qué tenemos ciertas emociones que, por ejemplo, los reptiles no tienen? Claro, por mucho que la gente quiera su anaconda, lo que sea, lo siento, la anaconda está pensando, si pudiera me lo comería, pero... Me da de comer. Ajá, es exacto, que si no me da comer el conejo hoy, pues va a ser cena, ¿ok? Será mejor que me mantenga alimentado. Me explico, no es un animal de manada. Entonces, sus conductas, las emociones encajan para la supervivencia. Entonces, es natural que nosotros sintamos una pérdida. Los lobos, cuando se muere algún lobo, pues se sabe, expresan la pérdida. Aúllan. Aúllan, sí, expresan la pérdida. ¿Dónde estás? Aunque sea el omega. Aunque sea, sí. El omega tiene una función muy importante, es el pararrayos emocional. Cuando muchos están enojados con el alfa y no pueden hacer nada, pues le patean el trasero al omega, que es el costal oficial de En serio, o sea, psicológicamente es quien se descarga. Y muchas veces en las familias pasa lo mismo. ¿Sí? Pero bueno, entonces es normal que tengamos esas emociones. El problema es cuando esas emociones las aplicamos de una forma no natural, antinatural. Ese es el problema. Una pregunta. Como hablando de esas emociones, por ejemplo, cuando la pérdida es, por ejemplo, cuando vamos a ver que falleció el papá, la mamá, el hermano, y de repente lo recuerdas una vez al año y haces eso como el recuerdo lo haces como positivo y recuerdas a esa persona. Eso es, ¿sí me explico? Así como es algo, una manera positiva de ver la muerte Pues, en esas personas. ¿cuál es el propósito? O es como tipo masoquismo, como es seguirse... Sí, vamos a suponer que se muere un ser querido y cada año se hace una celebración en recuerdo de ese individuo. Simplemente es cuando pones como en el Facebook, ¿no? Que pues hoy recuerdo a mi mamá, gracias por Bueno, ejemplos. depende de las emociones asociadas. Si va a ser motivo para disfunción, para llanto, etcétera, etcétera, pues no lo encuentro yo el propósito. Si por lo contrario va a ser algo que te motive, pues esta persona me enseñó esto y esto me enseñó a ser mejor persona y al recordar esto yo también voy a recordar estos atributos, estas enseñanzas que me impartió para yo también impartirlas, etcétera, etcétera. Eso ya es otra cosa muy diferente. ¿Sí? Muy diferente. Una excusa para el llanto dramático a algo que sirva para la vida. Pero en ese caso, personalmente yo no encuentro sentido a tener que marcar el recuerdo de esa persona por eventos particulares. O sea, este año voy a recordar tal. No lo veo yo el sentido. Pero bueno, cada uno es obviamente libre de cómo va a lidiar con estas cosas, pero la medida viene a ser, es proactivo, aporta o simplemente estamos hablando de un apego masoquista retorcida, pensando que eso me hace mejor persona si lloro al recordar a mi difunta madre. Por favor, o sea, no hay Dios que te va... lo siento,
¿okay? Ni hay Santa Claus, ni hay Dios que te va a compensar porque llores por tu difunta madre. ¿Okay? Ya, lo he dicho. ¿Hay algún rayo que venga a partirme? No, ok, es lo que pensaba. ¿Sí? Ok, ¿algo más aquí? Pérdidas, hay muchos tipos de pérdidas. Pues definitivamente la pérdida de un ser querido, su vida, pues pudiera ser sí la más grande, pero ese mismo manejo aplica en general para todas las pérdidas. No sé, la pérdida de una pareja, la pérdida del empleo de muchos años, la pérdida. En la muerte lo pierdes todo. Y es inevitable. ¿Ok? Ubiquémonos por ahí. Todo. Tu dinero, tus relaciones, todo. Se acabó. Entonces, si aceptas eso, tomando eso como punto de referencia, ahora vas hacia atrás. ¿Sí? Entonces, entiendes que pues las pérdidas son aspectos inevitables de la vida. ¿Por qué? Porque llegará un momento que vas a tener la pérdida completa, total, se acabó. C'est fini. El problema que la gente tiene con la pérdida es que se agarran, se aferran a lo que llamamos el apego, o sea, a la idea de que puede haber permanencia. Yo nunca pensé que iba a perder mi cabello. Ups. ¿Sí? Shit happens. Etcétera, etcétera. Nunca pensé que iba a perder mi cintura de 30 pulgadas. ¿Qué son 30 pulgadas? 75 centímetros. Ups. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Pero, como decía mi abuela, ya, 100 años todos calvos. Literalmente, porque 100 años todos están muertos, solo va a quedar la calavera y las calaveras son calvas, ¿okay? Por lo menos, ¿sí? Entonces, con esa idea, entiendes, todo es temporal. ¿Qué es lo que más importa? Lo que hayas aportado, lo que hayas contribuido. ¿Okay? De esas palabras que le dije a mi madre, estamos bien, estamos fuertes, vamos a estar bien, no te preocupes por nosotros, ya puedes descansar, hiciste un gran trabajo, ya puedes descansar, te queremos, ¿ok? Ya sabe. Claro, aparte de, pues estaba consciente de mis libros, de mi trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues ya puede descansar, entendiendo que ha aportado. Mandela murió hace, ¿qué? 2 semanas. Sí. ¿Qué dijo Mandela? Solamente el hombre que hace lo que cree que debe, que hace lo que cree que debía de haber hecho por su país, puede morir tranquilo. Tranquilo, así es. ¿Okay? Pues cuando haces lo que crees que debes haber hecho, o lo que tú consideras lo sagrado, pues entonces mueres tranquilo. Y se me quedó muy presente, Choda, y viene a colación, y eso también comentó al respecto, ¿no? Que eso sería el significado de no tener karma. Que se me quedó muy, lo estuve reflexionando y viene a colación con esto. Es como típicamente individuos que se consideraron místicos en su día dicen o escriben sus ideas de acuerdo a sus experiencias y luego las personas ordinarias lo interpretan de una forma así algo tergiversada. Concepto del cielo y del infierno, como se le atribuye a Jesús, que por cierto no hay ninguna evidencia que existiera. Para empezar,
lo cual ya es dado, que había historiadores, historiógrafos y romanos, griegos, etcétera, de la época, que estaban anotando todo tipo de eventos. Uno pensaría que si alguien estuviera andando por el agua, resucitando muertos, que a alguien se le ocurriría anotar esto, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Ese detalle aparte, el reino de los cielos está en ti. ¿Ok? De ahí, no sé cómo demonios sacan cielo, infierno, o sea, y sí, está en ti, ¿ok? En tu serenidad mental. O el infierno va a estar en tu falta de serenidad mental. ¿Sí? Entonces, el concepto de karma tiene que ver con, dicen, pues los iluminados no tienen karma. ¿Qué significa eso? Pues significa que sus acciones no tienen rastro. Pues claro que sus acciones tienen rastro. Pues si no fuera así, no podrían enseñar. Para con el boli. ¿Sí? No podrían enseñar. Claro que tienen que dejar huella. ¿Sí? El punto es que sus intenciones no son ni malignas ni egoístas. ¿Qué es diferente? ¿Significa que sus actos no hieran a alguien? No necesariamente. ¿Explico? Pueden medir, pero no era la intención de él finalmente. O sea, ¿Qué? ¿Os acordáis de la parábola del maestro de espada, samurái, al que asesinan a su maestro, a su señor feudal, y entonces va en busca del asesino y por fin le va a dar la estocada final, y en ese último instante el tipo le escupe la cara y entonces enfunda la espada y se va, y un testigo presencial dice: maestro, ¿por qué lo dejó? ¿Okay? Entonces la pregunta: ¿por qué lo dejó? Porque si lo hubiera matado, ¿okay?, si lo hubiera matado simplemente como un acto cumpliendo el honor, de acuerdo al código del honor, no habría karma. Pero si le escupió, en ese momento se sintió enojado, ya hubiera sido un acto de venganza. ¿Sí? Las intenciones hubieran sido diferentes, y entonces sí, a pesar de que el resultado hubiera sido exactamente el mismo. Entonces, no es karma en el sentido de que, pues eso te va a afectar tu otra vida, por favor. No, le afectaba a él, al maestro, personalmente. Por eso no le mató. No significa que al día siguiente, cuando se lo haya pasado, no le buscara y le cortara la cabeza. ¿Sí? Es lo que hay que proteger mucho de la mente de uno mismo. Pues. Hay que cuidarlo y protegerlo. ¿Sí? Y también aquí entraría la frase esta Choy, de el karma, cuando lo proteges, te protege, ¿no? El dharma. El dharma. El dharma. Las enseñanzas, el sentido del deber, el dharma, cuando lo proteges, protege. Cuando cumples con tu sentido del deber, protege. Entre otras cosas, protege tu conciencia. ¿Sí? No era lo mismo que le matara cumpliendo con el deber, a que le matara de ira porque la había escupido. ¿Sí? Sí, sure. ¿Algo más? Ahí hay más cosas. Sí, ya nomás por lo del templo. Lo pone aquí bien claro, Choy, dice,
Es en el manejo de nuestras emociones donde celebramos la mínima libertad que las circunstancias de nuestras vidas a veces nos permiten. Solamente en el manejo de las emociones es donde podemos, es donde realmente tenemos libertad. Pues. ¿Quiere comentar algo sobre ello? Por lo general las personas pueden controlar sus emociones. No. Entonces, ¿quién está en control? Pero uno mismo no, lo que uno atribuye a su voluntad no está en control. Entonces, ¿quién rayos está en control? ¿Dónde hay libertad ahí? ¿Qué? Uno está con uno mismo y uno no puede ni confiar en uno mismo, pues ¿en qué puede confiar? Sí, estás perdido. Ahí sí que estás perdido. Sí. ¿Usted cree que todos tienen la capacidad de controlar sus sentimientos? Pues con entrenamiento, pues con entrenamiento, por supuesto. Es una parte de nuestra mente, es cuestión de entrenamiento, perspectiva. Para empezar, aceptar que sí se puede. Porque típicamente la gente se lava las manos diciendo, pues no se puede. Y el no se puede, pues ahí, pues el pase libre, ¿no? Get out of jail card. No, sí se puede, tú eres responsable. Hacerse uno mismo responsable por sus emociones. No significa que uno no se enoje ni no sienta tristeza, pues como he dicho, tienen su propósito. Significa que les tienes que someter a un tipo de análisis y decir, ok, estoy sobre reaccionando. Y estar monitoreando, ahí donde viene el mindfulness. Estar monitoreando nuestros pensamientos, el contenido de nuestro mental, ¿okay? Como esa metaconciencia, como la llamamos aquí. Y preguntarnos, ¿es apropiado esto? ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Entonces, empezando por ahí. Pero si no las controlas, no controlas las emociones. Las emociones inherentemente llevan a conductas. Y con eso no solamente me refiero a conductas visibles, sino en nuestro cuerpo. O sea, conductas, típicamente cuando se habla de conductas es algo que objetivamente podemos observar. ¿Okay? Pero, si tuviéramos un cierto tipo de escaneo, y ya no fuera el individuo, el organismo completo, sino, por ejemplo, el corazón, la persona se enoja, el corazón empieza a latir y la presión sanguínea aumenta. ¿Okay? Hay ramificaciones. ¿Okay? ¿Cómo lidiamos con la pérdida? Es quizás lo que más nos define como personas, ya que muestra quiénes somos, cuál es nuestra capacidad para superar, y lo esencial de la vida misma no consiste sino en superar. Esa parte sí la leímos, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Okay. ¿Cómo lidiamos con la pérdida? Pues en buena parte tiene que ver con qué, cómo manejamos nuestras emociones cuando hemos perdido algo. ¿Sí? También aceptando la idea de que no hay permanencia. Ahora, tienes que incorporarlo. ¿Okay? Tienes que incorporarlo, no solamente a un nivel intelectual, porque como escribí en el Sendero de Mamba, pues esos pensamientos y tal, se te vienen abajo, ¿okay? A la hora de la hora, si no lo has incorporado. Me explico con lo que digo, incorporado, tiene que estar grabado en nosotros, tenéis que vivirlo, tenéis que ver el mundo desde ese punto de vista. No hay un truco
aquí que uno pueda sacarse de la manga. O sea, no puedes decir, pues mira, voy a ser igual que siempre, pero Shodai me va a enseñar algún truco que pueda aplicar yo cuando me sienta muy triste y ya no me voy a sentir triste. Lo siento, pero no existe. Claro, hay tequila y ron y quién sabe cuántas otras drogas y esas cosas pero eso no resuelven el problema. Sí. Sin embargo, uno puede calmar sus sentimientos con meditación, con extroversión de diferentes maneras para controlarse y luego seguir por tu camino, ¿cierto? Hasta cierto punto. Dentro de un rango limitado, para de verdad mantener un manejo, tienes que cambiar quién eres, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. No es lo mismo alguien que está en el mundo pensando que Dios existe y que existe un infierno un cielo y un infierno y juicio final, etcétera, etcétera. Lo siento, por mucho que trate de manejarse, no le va a funcionar, porque esos esquemas fundamentales van en contra de una responsabilidad existencial. No está a cargo, Dios está a cargo. Entonces, pues se acabó, perdió antes de empezar. Entró en la carrera a los 100 metros lisos y antes se amputó las 2 piernas. No funciona, no le va a funcionar. O igual, el individuo que cree en karma, pues lo mismo, o sea, hay algo sobrenatural que decide cómo, y por lo tanto las cosas que les suceden son de acuerdo al criterio de esta fuerza sobrenatural, y etcétera. Entonces, no estás en control. No. Te quitas a ti mismo autoridad con esas cosas. Entonces, pues pierdes protagonismo en la novela de tu propia vida. Si le dices, pues otro es el autor. Espérate, no es tu novela, es tu vida. Sea mejor que tú seas el autor de tu vida. Quizá no seas el autor de tus días, claro que no, ¿no? Pero de la novela de tu vida, sea mejor que cuanto antes tú agarres el teclado, y tomes responsabilidad y autoridad y acepte las consecuencias. Le digas a cualquier entes imaginarios que van flotando por ahí en tu imaginación y la imaginación colectiva de la sociedad en donde vivas, les mandes al carajo colectivo. ¿Sí? No, estás out. ¿Sí? Ahí había una... ¿Dylan? ¿No? Sobre eso que está, ¿cómo lidiamos con la pérdida? Es que es algo que más nos define como personas. Y comentaba que cuando no está bien incorporado ante una pérdida, alguien puede creer que tiene la sabiduría para lidiar con ello porque conoce las 3 verdades, por ejemplo, ¿no? Y viene la pérdida, no están bien incorporadas y ahí es cuando uno se da cuenta realmente de qué está hecho o si realmente es o no es. Y estaba pensando nada más como ejemplo, es bien común ver, por ejemplo, no sé, pues en boxeo, ¿no? O cuando se van a enfrentar, que la persona cree que, no, yo puedo dominarlo a él, ¿no? Y soy capaz, y tiene esa creencia, y el momento de que se enfrentan y le empiezan a golpear o le someten, y se da cuenta de que realmente estaba engañado él mismo, ¿no? Que realmente no tenía las competencias para vencerle o para ganarle, pero hasta el momento del enfrentamiento ya le cae el 20 de que o no tengo buena condición. Ya. Pero antes de todo eso, él pensaba que no, sí, yo puedo con cualquiera que me eche, ¿no? Entonces es algo similar con este conocimiento, porque yo conozco las 3 verdades o los 3 engaños. Eso es lo que dicen los guerreros, los Su, ¿no? Guerrero sin cicatrices nunca vio batalla. ¿Tiran? Sí, sobre lo que dijo señor López, sí. En una de mis primeras peleas aquí en Tijuana,
mi entrenador y yo estábamos muy confiados de que le iba a ganar a otro peleador que ella conocía del Gimnasio Reyes. Era de artes marciales y él decía que no era muy bueno, que ya lo había visto y que me ha visto pelear a mí y que yo soy mucho mejor que él. Y luego estábamos muy confiados, pero él ya tenía 10 peleas y yo tenía 2, pero era el único de mi peso. Dijimos, no, pues, ¿qué importa, no? Es una pelea fácil, es mejor. No fue hasta que subí y era la primera vez que me había visto mi papá y estaba con mi familia ahí, que me subí y empecé a como que hyperventilating. Hiperventilar. O sea, ok, por la presión de mi papá casi nunca iba a mis juegos de fútbol americano ni de wrestling, pero estaba aquí esta vez. Y y empezamos y hasta que estaba ahí me di cuenta que yo no estaba listo para competir a su nivel. Especialmente con la presión de mi papá. Y recuerdo que él me pegaba y yo le quería pegar y no lo alcanzaba y se reía y me hacía enojar más y le quería pegar. Pero después de esa, pues dije, no, tengo que estar preparado. Y eso me hizo a prepararme realmente para enfrentarme a cualquier otro peleador. Tenía que ser mejor de cualquier persona que me iba a subir. Tenía que estar listo, porque no solo en la mente decir, no, está listo. Pues ahí está, ¿no? La prueba de fuego. Hoy tuve una conversación con Sensei Jimmy, ¿no? Porque él también habló con su abuela, preparó un discurso y se lo leyó. No sé lo que dijo exactamente, pues me habló de la dificultad que tuvo, etc. Y no me acuerdo exactamente cómo era la conversación, pero le dije, sí, le mandé por correo electrónico el primer párrafo de esto. Me preguntó al respecto, digo, ¿te acuerdas cuando me dieron a mí mi sentencia de muerte? O sea, con mi cáncer y eso. Y él estaba, de hecho estábamos sentados en esta mesa, bueno, antes de que se partiera por la mitad, la mesa de cristal. Y él estaba al otro lado de la mesa, o sea que estaba bien cerquita de mí cuando yo recibí la llamada. El médico me dijo, pues, lo siento, no hay esperanza. Bien. Y pues él me dijo, entonces, me preguntó que qué me había dicho el médico, pues se lo expliqué, dice, pues, no lo puedo creer, tienes una cara de ligero fastidio como el que está en un restaurante después de haber esperado un poco, le dicen que se han equivocado con su orden, con su pedido, ¿no? Dije, sí, dice, sí, digo, pues bien, así tiene que ser. Pues ahí es cuando sabes, ¿okay? Ahí es cuando sabes. Como tú bien sabes ahora por tu experiencia, una cosa es el bla, 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 pero cuando llegas en el ring de la vida, y la vida empieza a pegar, ¿okay? Ahí es cuando sabes si eres o no eres. ¿Okay? Y como eso no hay nada, ¿okay? Como eso no hay nada, por eso los Zulu dicen, guerrero sin cicatrices nunca vio batalla. Si nunca vio batalla, ¿es guerrero? No, son tigres de papel, ¿okay? Generales de sillón, ¿sí? Okay. Vamos a cortar ahora malteadas y 5 minutos de descanso, ¿sí? El primer párrafo un poco largo, pero venga, vamos a entrarle al tema. Ante la pérdida inevitable, la muerte de mi madre. Hoy, 17 de diciembre de 2013, 12:47 p.m., acabo de hablarle por última vez a mi madre por Skype. Mi hermano llorando, sujeta el teléfono a su oído mientras que yo doy mis palabras finales que fueron en inglés, las siguientes. Estamos bien, estamos fuertes, vamos a estar bien. No te preocupes por nosotros, ya puedes descansar. Hiciste un gran trabajo, ya puedes descansar. Te queremos. Mi hermano dijo que abrió los ojos cuando escuchó mi voz. Esas fueron mis últimas palabras a mi madre. Se me dificultaba a veces mantener la voz al escuchar a mi hermano.
pero era imprescindible hacerlo por ella. Lo último que alguien necesita oír en sus momentos finales es el sufrimiento ajeno. Al poco tiempo ya la desconectarán. Mi hermano, a quien le toca lo peor, la acompaña solo. Se le oye quebrado. Me duele por él, eso sí. Pero no es por decisión, sino por la imposición de condiciones fuera de mi control por las cuales no estoy presente. La vida es para los vivos. Los muertos ya no sienten. Habiendo estado yo mismo al borde de la muerte, puedo confirmar lo siguiente. Lo que se haya hecho en vida constituye el legado... Etcétera. Eso sí, pero por ella, no por mí. ¿Sí? Pero hasta cierto punto, un buen punto, pues es alivio por ella. Ok, ya. ¿Sí? Y eso es como se tiene que estar ante la muerte. Propia o ajena. Es una parte de la vida. El gran problema con la religión, con tantas culturas, es que tratan a la muerte como si fuera algo sobrenatural. No lo es. Nacemos y morimos. Okay, tengo una predicción para absolutamente... ¿Cuántos somos? 7.000 millones de personas en el mundo. Ok, Nostradamus se queda corto. Todos van a morir. ¿Eh? Y luego la gente se sorprende. Y lamenta, llora y se cava en un hoyo de autolástima. Por favor, vive con ello. Aprecia la vida. ¿Okay? Mi madre y mi abuela también. Mi abuela allá decía, cuando había hombres así lloriqueando, hombres duros como brevas. Las brevas son higos que están sobremaduros. O sea, que los haces así. ¿Okay? Pues no tenía paciencia ella para hombres así, mi madre tampoco, y pues no me crió a mí para ser así. ¿Sí? Entonces, es simplemente lo que tiene que ser. ¿Sí me explico? Lo que tiene que ser. De la conciencia al morir. Toda la vida se resume en esos pocos instantes. Aprendan a vivir para morir bien. El cielo y el infierno no son lugares como especulan los necios y los ignorantes. Son estados de la mente, antes del último pensamiento, cuando dejamos de ser y nos incorporamos al todo y a la nada. Nosotros mismos seremos nuestros propios jueces y verdugos y decidiremos qué nos toca vivir, cielo o infierno, en esos pocos instantes. Mi madre no fue perfecta, pero eso sí, siempre estuvo en la gran batalla de la vida y se mereció una despedida de guerrera, sabiendo de su hijo mayor que había cumplido. Conozco a mi madre y sé a ciencia cierta que oyendo esas palabras de su hijo, de Chodai, como hasta ella misma me llegó a reconocer, que morirá tranquila. Eso es lo que toca. Sorprenderá quizás saber que en unas horas doy mi clase de filosofía, pero mi madre no crió hombres débiles. Esos los despreciaba. Era una mujer brava, guerrera. Le honro con mi fuerza, no hay tiempo para despreciar en sentimentalismos. Ok, bien. Preguntas, comentarios. Disculpen que me llegan notificaciones, tengo que pues responder aquí. Hay comentarios, ideas. ¿Cómo puede estar, cómo se siente y cómo puede estar, se le ve tranquilo? Su mamá falleció el día de 8. Sí, hace unas horas, exactamente no sé cuándo la desconectaron, pero sí, hace unas horas. ¿Cómo se siente? Pues
Cansado porque no dormí mucho, porque tuve que madrugar para trabajar y luego venían unos individuos para hacer obra en la casa, o sea etcétera, etcétera. Y luego pues tuve que estar pendiente de poderle hablar por Skype y eso, y luego pues no pude hacer mi lavado intestinal, o sea que un poco incómodo por el intestino también, pero no voy a decir que es un no evento, es un evento, pero ese es el punto. Es un evento, pero ese es el punto. Pero eso de cuando veo a la gente que se tiran días y días de luto, pues qué porquería es esa. Es que me da vergüenza cuando veo a esas personas así. Eso no es honrar a la vida. Por favor, la vida es para vivir, ¿okay? No para tirarse en lutos. Los muertos ya no sienten. Entonces la pregunta es, cuando nos tiramos de luto y estamos llorando, etcétera, etcétera, ¿por quién estamos llorando? ¿Por ellos? ¿Por quién estamos llorando? Por uno solo. Por uno mismo. Qué patético es eso. O sea, me dolió más oír a mi hermano. Pues sí, qué duro que él esté ahí solo en eso. O pues las circunstancias bajo las cuales mi madre falleció, etc. Bueno, ¿sabes qué? Voy a grabarlo en audio también. Bueno, estamos aquí en 17 de diciembre de 2013. Una clase de filosofía dentro del contexto de Penuel, ¿sí? El rostro descubierto de Dios, y tenemos pues un acontecimiento que viene a propósito del tema general del programa y del libro. Okay. Y me pareció a mí que era importante compartir las ideas, el estado mío con todos vosotros, para que entendierais mejor, porque como dijo nuestra compañera Senpai Mayra, pues una cosa es la gente que hablamos acerca de ello el viernes, ¿verdad? Una cosa era pues, la gente que me viera, otra cosa es que leyeran lo que escribo. Pues creo que es importante comunicarlo de forma más directa posible. Ok, creo que estamos todos los que vamos a estar, ¿no? ¿Sí? Vamos a empezar a leer, Carlos. Vamos a entrarle a